de desindustrialización, de desempleo, en términos de inseguridad, y en consecuencia Trump 1 hábilmente interpreta ese cambio y le da sentido, una orientación, un norte al Partido Republicano. Entonces, Trump es heredero de esta situación. Ahora, miremos al Trump 1 otra vez, insisto, para ver que cuando miremos los, vamos a ver mucha más continuidad que ruptura. No es este un nuevo Trump, insisto con eso. Trump vigorizado, es un Trump recargado. ¿Sí? Entonces, miremos ítems, varios ítems, para entender qué hizo Trump, buscó Trump, qué dijo Trump, qué medidas tomó Trump, y luego la vamos a contrastar con el Trump de hoy. En primer lugar, cuando Trump llega a la presidencia, el principal objetivo, tanto de los republicanos como de los demócratas, pasa a ser cómo contener y cómo revertir la influencia creciente de China, el despliegue de China, la proyección de China. Ese es su desafío. En esa dirección, Trump llega autoconcibiéndose, y su grupo más cercano de actores, estrategas, comparten fuertemente esta idea. Insisto, Trump llega con la idea de que él puede ser el segundo Nixon. ¿En qué sentido el segundo Nixon? El primer Nixon lo que logró fue separar a la Unión Soviética de la República Popular China. En vez de tener dos antagonistas que estuvieran en coalición, que estuvieran juntos frente a Estados Unidos, lo que logra en el famoso viaje del 72 a China Nixon es hacer de eso una escisión facilitada. ¿Por qué? Porque históricamente las relaciones entre la Unión Soviética barra Rusia y China han sido malas, no buenas. Nunca fueron buenas hasta este momento histórico. Después hablaré de eso. Han sido relaciones tensas, geopolíticamente hablando, militarmente hablando, productivamente hablando, socialmente hablando, culturalmente hablando. Entonces, Trump llega con la idea de que la clave es separar a Rusia de China, cuanto más pueda. Pero tiene sobre sí la carga de que la campaña que ganó fue indirectamente interferida, y como no controla el Congreso, y es un Congreso demócrata, que le exige ser duro con Putin, sancionar a Putin. Putin venía, por otro lado, de haber anexado en el 2014 a Crimea. Putin venía ya en el 2017 hostigando significativamente a Ucrania, y por lo tanto, esta idea de convertirse él, Trump, en el segundo Nixon, prácticamente se esfuma para el año 2019. Pero está siempre en su cabeza esa idea. Por otro lado, la respuesta a China era lo que se llama el decoupling, el desacople. ¿Cómo ir desacoplando la economía de Estados Unidos a la economía de China? ¿Cómo hacerlo? Entre otras, a través de más aranceles. ¿Cómo hacerlo? Entre otras, imponiendo sanciones. Siempre en una clave de argumento comercial, económico. Las prácticas de China en la materia, prácticas desleales para Estados Unidos. Entonces, el enfoque principal es a China. Fue a China.
Este es un dato clave que después vamos a ver en la actualidad. El segundo componente fue su desinterés hacia Europa. Es decir, él sentía que Europa se había aprovechado sistemáticamente de Estados Unidos. ¿Cómo? A través de la OTAN. ¿Cómo? Con presupuestos de defensa bajos, por debajo de la cota del 2% que se había autoimpuesto la OTAN. Y que sin paraguas de Estados Unidos, Europa realmente era un actor relativamente insignificante, porque su propio proceso de integración estaba haciendo aguas, por ejemplo, vía Brexit, por ejemplo, con un crecimiento de los partidos de derecha impugnando a Bruselas y la burocracia. Tal es su desinterés por Europa que desde que se firmó el Tratado de Creación de la OTAN, 1949, en cada viaje que hizo un presidente de los Estados Unidos a Europa para la cumbre de la OTAN, siempre, desde el 49 en adelante hasta Trump, siempre mencionaba el compromiso de Estados Unidos con el artículo 5 de la OTAN, que es un artículo que reza todos para uno y uno para todos. Es decir, si un país es atacado, el resto tiene que ir en auxilio. Este es el principio básico de la OTAN. Bueno, Trump fue hasta el día de hoy el único presidente contemporáneo que rehusó invocar el artículo 5 y rehusó decir que Estados Unidos se iba a comprometer con el artículo 5. Tal era su nivel de desinterés con Europa. ¿Qué pasó con América Latina? Bueno, ahí había una mezcla de desdén y maltrato con América Latina. Y aquí es Trump que tiene sus particularidades. Trump fue desde Truman a la fecha, el único presidente electo de Estados Unidos que no visitó oficialmente ningún país de América Latina. No estuvo en ninguna visita a ningún país. Ni se interesó por ir a la cumbre de las Américas que se realizó en Perú. Sí vino a la Argentina para la cumbre del G20, pero no en visita oficial, sino en el marco de un compromiso multilateral. Sabemos, a través de las memorias de su último ministro de Defensa, Mark Esper, que le exigía a Esper y a los militares que hicieran tres cosas. Uno, que prepararan un bloqueo masivo para Cuba. Dos, que se empezaran a atacar laboratorios de fentanilo en México. Y tres, que hubiera un ataque para derrocar a Maduro en Venezuela. Nada de eso sucedió. Por suerte los militares no se compraron esas tres batallas, fueron mucho más prudentes. Pero su nivel de insatisfacción, de molestia con el Departamento de Defensa, donde ahora colocó a alguien que es básicamente alguien que no tiene ni idea de la cuestión de defensa como Headset, viene también desde ahí, desde que no lo obedecían a lo que él quería que se diera. Con América Latina fue duro también en términos de deportaciones de migrantes en Estados Unidos. Ahora, aclaro, para que se entienda también el fracaso de la política de deportaciones. En los dos mandatos de Obama deportó a 5.6 la mayoría de América Latina. Y en un solo mandato de Biden deportó 4.2 millones de personas, la mayoría de América Latina. Trump en su primer mandato deportó 2 millones de personas. Si tomamos estos tres presidentes, ya deportaron más de 13 millones de personas. Y el problema continúa. Y el problema va a continuar.
va a continuar, por más que siga deportando personas, ahora Trump más masivamente. Fue generoso con Macri, sin lugar a dudas. Ustedes recordarán el tratado, hoy volvemos a hablar del acuerdo con el FMI, pero no fue generoso en materia comercial. Recuerden que le quiso poner aranceles al aluminio y al acero. El gobierno de Macri negoció, tuvo varias rondas de negociación y logró no que le impusieran un arancel, sino que le impusieran una cuota de exportación. Y esa cuota de exportación fue, desde entonces, el promedio correspondiente al año 2017. No al azar, empresas como Tenaris lo que empezaron a hacer fue invertir menos en Argentina, invertir más en Estados Unidos, en México y en Canadá. Trump expansionista. Hoy hablamos, también es parte del lenguaje conocido en los medios, de los temas como Panamá, que él quiere recuperar el canal de Panamá, dice, que quiere convertir a Canadá en el Estado 51, él dice, y que quiere quedarse con Groenlandia. Bueno, Estados Unidos en su historia hizo 5 ofertas de comprar Groenlandia. La primera fue en 1867, la segunda fue en 1910, la tercera fue en 1946, la cuarta fue en 1955 y la quinta fue la de Trump, la del 2019. Y se puso tan furioso porque no se la vendían que decidió a último momento cancelar una visita de Estado a Dinamarca. Pero se puso más iracundo todavía y en el 2020 dijo, vamos a crear un consulado en Groenlandia, donde no se necesita, porque no hay un gran movimiento turístico a Groenlandia de estadounidenses. Pero lo hizo. Ahora volvió sobre lo mismo. Pero esta idea del expansionismo, que ya comenté antes, que viene de McKinley, esto ha estado presente y seguirá presente. Se manifestó contra el multilateralismo en todas sus formas, se fue del pacto del cambio climático, se fue del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, intentó irse, pero no se fue de la Organización Mundial de la Salud al final de su gestión. Pero lo más importante que destruyó, que esas son salidas que después hubo reingresos de Estados Unidos durante Biden, y ahora estamos otra vez en la salida. Pero lo más, lo más significativo, lo más importante, lo más relevante, lo más crucial que hizo fue destruir la OMC, la Organización Mundial del Comercio, porque hizo posible que el órgano de apelación que necesitaba nombrar los recambios no lo hiciera. Hoy la OMC no tiene órganos de apelación funcionando. Con lo cual, cada país termina negociando con Estados Unidos la imposición de aranceles. En materia de Medio Oriente fue activamente anti-iraní, se fue del acuerdo del 5+1 con Irán en materia nuclear y fue activamente pro-Israel vía, entre otras, la promoción de los llamados acuerdos de Abraham que permitieron relaciones entre algunos países del norte de África y de Medio Oriente con Israel, pero no solamente eso, sino en términos de su ayuda material. Ahora bien, cuando uno va a ver su gestión, no estuvo una gestión plena de victorias. Es decir, de todas las cosas que acabo de nombrar, prácticamente no logró casi nada. La economía norteamericana no mejoró, la expansión de los aranceles sobre el acero y el aluminio apenas dieron un modesto crecimiento a la industria del acero en Estados Unidos, hubo un incremento de los precios, no, hubo un aumento del desempleo,
La economía estadounidense no se dinamizó, claro, estuvo el COVID también de por medio, sin duda alguna, pero ciertamente el Trump que termina es un Trump frustrado, es un Trump que termina totalmente frustrado. ¿Qué tenemos en el Trump 2? ¿Y por qué digo que no hay novedad sino intensidad? En el Trump 2, la prioridad absoluta es China. La principal prioridad. No hay otra, no tiene otra. ¿Sí? Pero es un Estados Unidos que da cuenta que no puede moldear el mundo a su deseo. Es decir, si en el 90-91, con el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos era el primus inter pares, si después de los atentados del 11 de septiembre Estados Unidos tenía un músculo militar, político, diplomático, expansivo, hoy no lo puede hacer. Y Trump es consciente de eso. Es consciente que la capacidad de moldear el mundo a imagen y semejanza de Estados Unidos ya no es factible. ¿Por qué no es factible? ¿Cuáles son las razones por las cuales no es factible? Empecemos a desagregar un temas para ver por qué este es un Estados Unidos que, siendo una gran potencia, hoy muestra mucho más prepotencia e impotencia en muchas cuestiones. En materia militar, dos fiascos y dos derrotas, Irak y Afganistán. Dicho sea de paso, el que se retiró de Afganistán, el que inició el retiro de Afganistán, lo cumplió finalmente Biden, fue el propio Trump. Es un Estados Unidos que pierde guerras, que empieza a replegarse. ¿Sí? Son guerras cada vez más costosas, porque no tienen victorias políticas efectivas. En términos económicos, por supuesto, el ascenso de China, pero más que el ascenso de China, o solo el ascenso de China, yo diría el cambio estructural de poder que se mueve de Occidente en la dirección hacia. Según los estudios del Council on Foreign Relations, para el 2030, en Asia habrá aproximadamente 3,5 billones de personas en la clase media. Y según el estudio de McKinsey en este caso, perdón, para el año 2040, en Asia se concentrará el 50% del PIB mundial. Es decir, hay un cambio drástico en materia económica. Pero donde más hay cambio, donde está el punto más débil en el largo plazo, para Occidente en general y para Estados Unidos en particular, es en el campo tecnológico. El Instituto Australiano de Política Estratégica tiene lo que se llama un tracker, un seguimiento. Se llama el Technological Tracker, ¿sí? El Technological Tracker, que trata de ver cuáles son las áreas más importantes en materia de tecnología y quiénes y cómo lideran eso. Entonces, en este trabajo que lleva mucho tiempo, dicho sea de paso, no es nuevo, lo siguen de manera sistemática, por eso el rigor con lo que lo han hecho, y eso la valoración que muchos hacen, muchos gobiernos y muchos especialistas hacen de estos informes, para que se tenga una idea. Para ellos hay 64 tecnologías críticas, es decir, 64 tecnologías vitales por su uso pacífico, civil y por su uso militar. 64. En el periodo entre el 2003, 2003 y 2007,
se consolida el poderío de Estados Unidos, siendo el líder en 60 de las 64 tecnologías críticas. Es decir, un Estados Unidos potente. Insisto, este Estados Unidos que colapsaba la Unión Soviética, terminado el comunismo, expandiéndose, estaba teniendo dividendos de ese proceso. Y era, sin lugar a dudas, el primus inter pares. A partir del año 2019, hace poco, China lidera en 57 de las 64. Y Estados Unidos apenas si lidera en 4. Este es un tema vital. De ahí el interés de desacoplarse de China en áreas sensibles para recuperar capacidad de desarrollo científico y tecnológico propio, luego de varios años de desinversión en innovación y desarrollo. En materia política, Estados Unidos para muchos ha dejado de ser el faro de la democracia que se pregonaba, una sociedad altamente polarizada, pero más está la irrupción de una China que trae un modelo alternativo, por lo menos en términos de bienestar material de las personas. Cada vez es más claro el cuestionamiento a la democracia en el mundo. El año pico de elecciones en el mundo competitiva, podemos decir, fue el año 2005. Desde el 2005 en adelante hay una caída cada vez más notable de los regímenes democráticos, ya sea formales o de regímenes democráticos más sustantivos. Y hay una irrupción también del sur global. Entonces, este Estados Unidos de Trump, y Trump no es ningún insano, ni un loco, mucho menos. Es un Estados Unidos que entiende que si no revitaliza su estructura productiva, no tiene chances de competir con China, que es su objetivo. Este Trump, por otro lado, llega con un mandato no conocido en las últimas décadas en Estados Unidos, porque no solamente hay un republicano que gana la Casa Blanca, que es él, sino que los republicanos controlan el Senado y la Cámara de Representantes, y sabemos que la Corte Suprema hay una mayoría conservadora de 6-3. Difícilmente un mandatario estadounidense ha tenido tal concentración de poder a su disposición, con un partido demócrata desmoralizado, con una sociedad civil poco movilizada a pesar de las cuestiones que se están dando a nivel interno en Estados Unidos, y con sectores de apoyo popular, por ahora, altamente significativos. Si bien hay cuestionamientos mayores, ellos vienen mucho más de Wall Street que de otro lugar. Ahora, ¿este Estados Unidos quiere recuperar la hegemonía del pasado? No, no le interesa eso. En absoluto. En absoluto. No hace nada por mostrar que busca persuadir. Todo lo que ha hecho, básicamente en general, tiene un tono coercitivo. Frente a alguien o por alguien o contra alguien. En ese sentido, vamos por partes otra vez, de los mismos temas que traté antes, frente a Rusia y a Ucrania, obviamente se ha convertido en algo que se presumía que iba a ser, en la lógica aquella que nombré antes, el Trump nixoniano, que cree que si logra concederle a Rusia, por lo menos asegurarle que siga manteniendo
y parte de Ucrania, va a sentirse satisfecho y entonces, gracias a esto, va a buscar desvincularse paulatinamente de China. Pues yo no creo eso. Yo creo que no es todavía un matrimonio, es muy difícil, la relación histórica chino-rusa es muy complicada, pero que es un noviazgo firme y que no hay posibilidades de tentar a Moscú hoy con algo distinto, me parece elocuente. Salvo que sea entregar totalmente a Ucrania, lo cual no creo que sea viable. Pero la lógica frente a Rusia tiene mucho que ver con este tema y tiene mucho que ver con el hecho de que hay una sintonía tácita entre Putin y Trump. Y es que ambos, en el fondo, es mucho más claro en Putin, es mucho menos evidente, pero sus acciones actuales parecen mostrar eso. Ninguno de los dos cree mucho en la democracia, no le interesan mucho las instituciones. Y si pueden lograr sus objetivos por vía de la imposición o del chantaje o de la retaliación, lo van a intentar hacer. Entonces, a Trump también le gusta ese tipo de personajes duros que lo imitan a él, con, creyendo él que es, por supuesto, por arriba del resto. ¿Qué pasa con Europa? Bueno, Europa, otra vez, en una situación en la cual se queda con la guerra en Ucrania, pero no se anima a comprometer en la guerra ahora, buscar un contingente que intervenga en esa guerra, guerra paralizada porque hay un cese de hostilidades parcial por ahora, pero es una Europa que se siente traicionada, ahora abandonada. Y esto es tan profundo que ya en Alemania, en especial, y en los países nórdicos, se está contemplando un mecanismo el cual se refuerce el manejo de la OTAN en el seno de Europa para un posible desacople de Estados Unidos de la OTAN, que podría ocurrir de, por ejemplo, terminar su mandato Trump y dejar como protegido a ser electo a su actual vicepresidente Vance, que detesta Europa, que detesta Europa, que le parece que Europa estuvo viviendo a costa de Estados Unidos. Bueno, ya hay un pensamiento y un debate intraeuropeo respecto a la potencialidad de una acción unilateral de Estados Unidos de irse de la OTAN. Sin embargo, Europa no tiene muchas otras alternativas, pero por otro, esta Europa, que se siente abandonada, lo único que ha pensado hasta ahora es cómo rearmarse, lo cual alimenta en su conjunto una condición de época del rearme de todos, tanto de Estados Unidos. China, a partir de va a dedicarle el 7,2% de su presupuesto a la defensa, está modernizando nuevamente su capacidad naval y en 10 años va a incrementar su caudal y cantidad y arsenal de armas nucleares. Entonces, Europa, a la cual Washington, ustedes no invierten en defensa, dice, vamos a invertir en defensa, vamos a ir en auxilio de Ucrania, pero no sabemos qué vamos a hacer, va a invertir más en defensa, pero el problema europeo actual es un problema social. Es decir, el malestar europeo es un malestar vinculado a temas como la migración, a la desindustrialización, al desempleo, a la
la falta de horizonte, a la seguridad. Es otro el problema europeo. Entonces, esta idea de que entonces sí ahora Europa se va a volver un mayor de edad y va a invertir el 2% o más si fuera necesario, por otro lado, más allá de gestar una protección eventual ante un ataque ruso, y no nos olvidemos que Rusia tiene 180 millones de habitantes y el total de los miembros de la OTAN son 800 millones de habitantes, que hace que Europa esté procurando su autonomía por una vía en la cual el costo interno que podrán pagar los distintos gobiernos que sigan puede ser muy alto. En un momento en donde van avanzando las extremas derechas. Está bien que los moderados vayan armándose, pero ¿qué pasará el día que con semejante cantidad, por lo menos anunciada, de gastos en defensa, eso esté en manos de gobiernos de ultraderecha? Ya veremos qué pasa en ese momento. En Medio Oriente, por supuesto, le ha dado eh, un cheque en blanco a Netanyahu, cheque en blanco que ya lo había escrito Biden, dicho sea de paso, no es que le esté haciendo algo muy particular, pero el grotesco de querer convertir a Gaza en un lugar eh, eh, de esparcimiento o la idea de, bueno, váyanse porque hay en estos momentos Estados Unidos con Israel están negociando con 3 países africanos la posibilidad de que los habitantes de Gaza se vayan a 3 países africanos, 3 países africanos que están viviendo situaciones calamitosas domésticas y lugares donde estoy casi convencido ningún palestino va a querer ir. Todo este tema es borrascoso. Por donde se lo mire es borrascoso. Y está, por otro lado, estando una condición, ya no solamente está el tema potencial de la capacidad nuclear iraní, que aún no tiene, sino que también hay países que están pensando en que deben defenderse autónomamente. Arabia Saudita, Turquía, Egipto. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Hacia dónde va esto también en esa zona? ¿Cuál es el equilibrio que se... ¿Sí? Entonces, creo, repito, que aquello que ya vimos en Trump, uno lo estamos viendo ahora. En América Latina también estamos viendo deportaciones masivas, anuncios o preanuncios, lo dijo el secretario de Estado de Defensa, todas las opciones están abiertas, incluido el uso militar contra los laboratorios de defensa en México. Trump sigue insistiendo en que se le devuelvan a Estados Unidos el canal de Panamá. Hay un tratado internacional firmado al respecto. Y ha pedido opciones militares al Departamento de Defensa. No se sabe qué quiere decir opciones militares. Pero esta lógica de la amenaza, del chantaje, de retaliación, también aplica a América Latina y es casi lo mismo, pero con esteroides a lo que había hecho en el primer gobierno. Aranceles, ahora es aranceles por doquier, a todo el mundo, como una única forma de revitalizar la economía de los Estados Unidos, pero los principales economistas, los principales uh, analistas, los economistas más prestigiosos saben que esto va a tener costos para el consumo, para los ciudadanos, para el crecimiento de Estados Unidos, pero yo creo que no va a cambiar su política de aranceles. Las que hemos visto son pocas frente a las que van a venir después del 2 de abril, donde ya hay anuncios que esas van a ser masivas. Estas fueron hasta ahora selectivas. Obviamente, otra vez está el tema de China y por un lado piensa Trump que
Rusia se desengancha un poco de China, cosa que acabo de decir, creo que ocurra, no le sirve a los rusos. Sí es distinta la situación con la India. Sí es muy distinta la situación con la India. Porque hay muchos comunes denominadores, mucho más de los que se piensa, entre Modi y Trump. Sus ideologías, sus cosmovisiones, su nacionalismo, su aversión a China. Y ahí puede generar una dinámica en Asia Central muy compleja hacia el futuro. Por otro lado, y con esto ya voy terminando, Trump ha decidido terminar con lo que se llama el poder blando de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con el poder blando? El poder de persuasión. ¿Cuál es el poder de persuasión? Por dos lados. Uno, en el campo de las ideas y otro en el campo de los recursos. En el campo de las ideas, a él no le interesa ni promover la democracia, ni los derechos humanos, ni el multilateralismo, nada, nada de eso. Es Estados Unidos un jugador que apostaba a la liberación, que apostaba a terminar con los regímenes autoritarios o autocráticos. Para nada existe. No existe salvo lo que usan para el caso de América Latina, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero para el resto del mundo ni siquiera se mencionan otros casos, muchos de ellos casos oprobiosos de Estados Unidos en Medio Oriente, como Arabia Saudita. Y el de recursos lo daba a través de la asistencia anual que aprueba el Congreso de los Estados Unidos y dentro de la asistencia anual el papel de USAID, que mueve aproximadamente 45.000 a 50.000 millones de dólares al año en asistencia técnica, asistencia educativa en distintos países del mundo, con la provisión de recursos, con el entrenamiento de personas, con el establecimiento de locales de salud para el tratamiento de enfermedades transmisibles, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de no más asistencia, no más ayuda, es mostrar que Estados Unidos no le interesa más que el mundo conozca aquella cara amable que supo tener, sin contemplar los costos que eso en el corto y mediano plazo y todas las ventajas que eso le puede dar, entre otros, a China, que está reemplazando en muchos lugares la asistencia que pierden esos países por asistencia que está prometiendo ahora China. ¿Qué tiene que ver con Argentina? Y aquí termino. Tiene mucho que ver. Yo creo que Argentina es un caso anacrónico. Argentina es un caso anacrónico porque en general su élite se está muy ensimismada desde hace mucho tiempo, eh, muy eh, con una mirada muy de corto plazo, hiperideológica. El mundo va para una Argentina, lo único que ha hecho, por lo menos en este gobierno, es mirar a Estados Unidos en todos los temas, votando con Estados Unidos, eh, tratando de cortejar a Trump cada vez más. 8 de cada 10 dólares que entran por exportaciones al país provienen de países no occidentales, pero interesa poco eso. La dinámica mundial económica, comercial, financiera y tecnológica hoy está en Asia. Argentina sigue mirando
solo además a una parte de Occidente, que es Estados Unidos, ni siquiera Europa, no hay ningún interés. No ha habido ningún viaje del presidente a firmar un acuerdo sustantivo en materia económica o de transferencia de tecnología o de promesas de inversión. Eh, Argentina se está perdiendo la posibilidad de ser un conector de la economía sudamericana. Tenemos pésimas relaciones con todos los países, la gran mayoría de los países, salvo El Salvador. Eh, bueno, cada vez su comportamiento en materias como Malvinas y la defensa de ese tema está quedando en el pasado. Este es un caso, este es un caso muy particular. Este es un caso, insisto, donde Argentina está siguiendo un rumbo anacrónico frente a lo que pasa en el mundo. Esto quiere decir que tiene que abrazar a cualquier país, que tiene que... No, no. Esto quiere decir que el equilibrio es la base, el equilibrio y la diversificación es la base de lo que están haciendo un número de países que quieren ser influyentes, que quieren su bienestar económico, que quieren recibir inversiones, etcétera. Y en esa competencia, creo que esta idea de que el mundo nos mira a nosotros, yo diría que para el narcisismo argentino que todos tenemos en diferente dimensión, pero no sirve para el bienestar colectivo del país. Muchas gracias, doctor. Quería hacerle una consulta respecto a Trump, lo último que usted mencionó. Muchos hablan del pragmatismo de Trump en relación a las administraciones anteriores. Hay ciertas cosas que tienen sentido, que parece que además a Estados Unidos, a la población, al menos en alguna parte, les gusta. Pero esto que usted dijo que Estados Unidos quiere moldear Trump, que no, ya no puede moldear a su manera el resto del mundo porque perdió el protagonismo. Sin embargo, quita el USA, que es totalmente buena para hacerlo. Obviamente, él lo demuestra, lo denosta diciendo que es una pérdida de plata, que se está fuera y estamos gastando y no nos interesa. Usted dijo que es un error porque justamente China se aprovecha de esas cosas y bien podría capitalizar. Entonces, ese pragmatismo es equivocado, esas tasas también son más destructivas, ¿o usted cree que finalmente le pueden dar a la economía americana cierto crecimiento realmente? Bueno, eh, agradezco la pregunta. Eh, el pragmatismo es lo más parecido. Hay un pragmatismo bueno y un pragmatismo malo. ¿Sí? Sería un pragmatismo bueno. Bueno, un pragmatismo bueno sería aquello que, producto de un cálculo costo-beneficio, se adopta una decisión, una mirada dogmática y que contribuye a mejorar sustantivamente el bienestar interno y la seguridad de un país. Ahora, hay otro pragmatismo que yo considero malo y es partir del hecho de que la imposición de los otros o el destrato de los otros o la sanción de los otros o el menosprecio de los otros porque me sirve a mí
porque me sirve a mí electoralmente, me sirve a mí políticamente, me va a dar más dividendos, me va a incrementar el bienestar y la seguridad. Yo creo que lo que está haciendo Trump no le va a traer mucho bienestar a Estados Unidos y mucho menos seguridad. ¿Dar una coalición contra Estados Unidos? No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Eh, lo que creo es que ese estilo ya ha perdido credibilidad, ha perdido reputación, y va a ser muy difícil modificar eso en el corto plazo. Y complementariamente, me parece que lo que vamos a estar viendo es que todo este achique, reducción de gastos de acá, reducción de allá, esta idea de, de cortar, tiene que ir a algún lugar. Y al lugar donde va a ir a defensa y al Homeland Security. Entonces vamos a ver un Estados Unidos que en el fondo va a seguir gastando muchísimo en defensa y en lo que es su seguridad a costa de lo que son también componentes básicos internos para su sociedad. Si uno reduce los gastos en salud, reduce los gastos en justicia, reduce los gastos educativos. Si uno, a ver, tiene que pasar por el Congreso, como se sabe, pero toda la semana pasada iba a hacer el Departamento de Educación, ¿sí? La Secretaría de Educación. Bueno, ahora, a ver, creo que es un sentir común, me parece a mí a esta altura, donde uno esté, de que el motor del crecimiento futuro, el motor del mejoramiento futuro, el mejor del desarrollo tecnológico futuro, el motor de un bienestar de una sociedad en su máxima expresión, pasa por la educación. ¿En qué momento se decidió que eso no era así? Estados Unidos recibía en promedio, para que se capte el dato, Estados Unidos recibía en promedio, según los años, tomo del 2018 hasta el 2023, entre 1 millón a 1.200.000 estudiantes extranjeros. Extranjeros. Dicho sea de paso, 1/3 de esos estudiantes extranjeros eran provenientes de China. La forma en que se, la forma en que se están colocando limitaciones de ingresos de ciudadanos de distintos países. Hay una lista, hay de 43 naciones, están prácticamente vedados a ingresar a Estados Unidos. Si un haitiano quiere hoy ingresar a Estados Unidos, no lo va a poder hacer. Por más que en Haití haya descollado y pueda ser en el futuro un gran médico, no va a entrar. ¿Sí? A los que se echa, los que están haciendo los colleges en Estados Unidos, a los que ya no van a querer ir. Hay un movimiento significativo en este año 2025 ya se ve de estudiantes jóvenes chinos que están yendo a Europa y no están yendo a Estados Unidos. Entonces, lo que pierde Estados Unidos por ese tipo de acción doméstica, yo no lo veo como pragmático, yo lo veo como una forma ideologizada de vender eso como pragmatismo. Y a eso yo lo llamo pragmatismo colesterol malo. Gracias, doctor. Una más de Estados Unidos y después cambiemos de foco. ¿Qué opinas de este matrimonio Elon Musk-Trump y todo lo que Elon Musk representa para bien y para mal en este momento, ¿no? Varias cosas. Voy a desagregar esa pregunta en al menos 4 componentes que me parece importante.
El primer componente es que a nosotros lo que más nos suena usualmente es mirar a Washington y a Wall Street, a Washington y a Nueva York, para ponerlo de alguna manera. ¿Sí? Esto es el poder político, esto es el poder financiero. Y entonces creemos, no es que estemos equivocados, creemos que ahí se determinan cuestiones que son claves de orden interno en Estados Unidos, pero de gran impacto internacional y por lo tanto para América Latina y para países como la Argentina. Yo creo que hay dos sitios de poder en Estados Unidos que debemos agregar. Esto viene ocurriendo, pero creo que en esta elección quedó más claro, que son California, Silicon Valley y Florida, particularmente Miami. Una en clave de las Big Techs y el papel que tienen, y otra en clave ideológica, puesto que los principales movimientos de extrema derecha de Estados Unidos se dan básicamente en el estado de la Florida. Y son su punto de conexión con grupos semejantes, sea en Europa, sea en América Latina. Y entonces, lo que hoy tenemos es un cuadrilátero de centros de poder de Estados Unidos, no solo dos. Cuando uno ve a Elon Musk, debe verlo como un componente de poder. Lo segundo, si, si uno toma la riqueza de las principales 10 Big Techs de Estados Unidos, las 10 principales, su riqueza es equivalente al Producto Interno Bruto de China hoy, 16 billones de dólares, 16 trillones en nomenclatura anglosajona. Es decir, no es que sean poderosos, son ultrapoderosos. Ya no es el CEO de tal empresa, ya trasciende la manufactura, trasciende, Ford, Rockefeller, no. Esto es de otra dimensión, es de otra escala lo que estamos hablando. Es totalmente de otra escala. Luego es que, evidentemente, antes hablábamos de las transnacionales o las corporaciones transnacionales y nos guiábamos básicamente por esa transnacional y decíamos, bueno, Chevron, petróleo, ¿sí? Ubicado, Chevron, petróleo. Auto, Ford, ok, muy bien. Y esas eran compañías, además de despliegue transnacional, y uno las reconocía como tales. Ahora, en un mundo donde hay una personalización total, hay una personalización en la política, en los deportes, en la cultura, la personalización en el mundo empresarial es notable. Digamos, hablamos de personas, de Elon Musk, ¿sí? Hablamos de Thiel, hablamos de hombres, básicamente, además, ahí no hay mujeres. Nadie habla de las 10 mujeres presidentas de las Big Techs. Nadie. Totalmente masculino y totalmente unipersonal. Esta es otra novedad. Y lo tercero, y lo último, es que estos son actores con poder. Y yo creo, en esto yo le doy
digamos, le doy al presidente Milei un elemento interesante. Él vio que este es un mundo de personas, que ese mundo de personas, por otro lado, decida hacer grandes inversiones en Argentina, o sea, el reflejo de algo eh, que va a ser masivo y benéfico. No, no me atrevo a decir eso, pero sí que hay un lado claro que ha identificado mi ley, que estamos en un mundo de personas. Él viaja, más de 20 viajes hechos, va a haber personas, no va en visitas de Estado, no va para firmar acuerdos, va a haber personas, los ministros, va a conferencias, a cumbres de organizaciones de partidos. Él va a tratar con personas. Su mundo es el mundo de las personas. Y a mí me parece claramente, ahí hay una lectura de la época que ha hecho Milei. ¿Esto significa que nuestro salvavidas va a ser Elon Musk? No. Lo que significa es que personas como él hoy gravitan inusitadamente y tan inusitadamente que tiene un papel protagónico en este gobierno, donde uno podría perfectamente hablar de un doble comando, de lo que en Argentina llamaríamos doble comando. ¿Sí? Eh, Hay mucho rechazo social en Estados Unidos frente a eso, hay mucha preocupación, tiene muchas llaves donde abrir, ¿sí? Tiene muchos contactos. Hay una nota larga, si lo quieren ver hoy en el New York Times, los negocios que parece estar preparando el presidente Trump para que gane en esos negocios Musk. No sé si eso se dará o no, pero es una nota larga de ya de que en áreas va a haber inversiones y en qué áreas no, y cómo de esa manera Musk va a poder gravitar o quedarse con parte de esos negocios. Cierro. Acá, en Francia, en casi todas partes, se ha borrado la diferencia entre lo público y lo privado. En algunos casos más, en otros casos menos. Pero esa idea de una decisión entre los hombres de Estado y los hombres de negocio, y que ojalá le vaya bien a los hombres de negocio, y ojalá que le vaya bien a los hombres de Estado, esa, esa, esa forma de entender las dinámicas y de la relación Estado-sociedad, eso está variando y el prototipo hoy de ejemplo internacional es Musk y Trump. Gracias, doctor. Antes de ir a la siguiente pregunta y una de las últimas para ir cerrando, quiero hacer un pequeño anuncio de la Cámara Argentino-Armenia junto con la Embajada de la República de Armenia. Estamos organizando una misión comercial a la República de Armenia a los primeros días de octubre. Así que aquellos empresarios que tengan interés de conocer la economía, tener la posibilidad de inversión en distintos sectores, luego podemos ampliar y le pedimos que contacten a la Cámara, a Lilian, cualquiera de nosotros, y le ampliamos la información. Y hablando de Armenia, doctor, y le pido disculpas al público que no es de origen armenio, no le tanto, pero me gustaría un par de palabras si puede analizar un poco la situación en la que se encuentra Armenia, sobre todo esta supuesta con Azerbaiyán, y un poco cómo está en este contexto tan complicado, tan hostil, que usted también ha descrito antes. Gracias. Bueno, no sé cuánto los presentes
están familiarizados con estos temas. Yo diría tres cosas, y es qué pasa cuando las naciones se olvidan de sus padecimientos, de sus tragedias, de su devenir histórico. Eh, Probablemente en el futuro las personas que analicen el devenir de Armenia, entre otras, encuentren un hecho paradojal, y es cómo se ha ido dejando de lado, al menos en el gobierno actual de Armenia, eh, la experiencia terrible del genocidio. Eh, yo entiendo los negacionistas del genocidio. Entiendo aquellas personas que dicen, no, no, el genocidio judío no existió. ¿Cómo no existió? Bueno, pero hay negacionistas. En el mundo hay negacionistas. Hay muchos negacionistas. Ahora, me costaría encontrar a alguien que haya padecido eso, o masacres masivas, o crímenes de guerra atroces, y deje de... esto me parece un tema. El otro tema es que los acuerdos de paz que yo conozco eh, funcionan cuando tienen garantías y son verificables y tienen compromisos claros. Este para mí, que seguramente se va a firmar, carece de esos elementos. Porque eso es lo que, pongámoslo más claramente, el perdedor necesita garantías, necesita verificación y necesita transparencia. Y esta es una perdida. Y lo tercero es que, bueno, la geografía sigue pesando y seguirá pesando mucho. Eh, y a mí me parece que el gobierno actual en Armenia hizo un mal cálculo estratégico al, al ir exacerbando una relación de tensión con Rusia. No es que vivir al lado de Rusia sea fácil, no se lo deseo a nadie, pero pensar que extremar en algunos momentos una mala relación con Rusia a la espera de una asistencia, un compromiso de Occidente, me parece que es una ilusión óptica porque la geografía está ahí. Y en menos de 2 meses, esa geografía está siendo crucial ahora en el tema Ucrania, y está siendo crucial para para que Rusia vuelva a creer que su zona de influencia es su zona de influencia y la va a tener, al precio que valga. Eh, Así que yo creo que es un tema demasiado triste para,
para este conjunto de personas que nos acompaña hoy, más para los armenios, por supuesto. Yo quiero volver al principio. Estamos en un momento muy delicado de la humanidad, muy, muy delicado. Yo creo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras hijas, nuestras nietas, una gran sensibilidad y una gran preparación para reivindicar formas de convivencia, formas de pacificación, porque estamos sentados sobre un barril de pólvora y hay 3 o 4 que tienen los fósforos y quieren empezar a ver cómo funciona eso. Bueno, gracias, doctor. Juan, perdón, Miguel. Hola. Adelante, Oni. Primero, Juan, te quiero agradecer tu exposición, que es fantástica. Esta aclaración tuya de Armenia y decir lo que es profesionalmente me parece fantástico, porque hay versiones que no, cuando uno no quiere ver, no ve. Ojalá que nos pueda salir bien. Y en relación al mundo y a nosotros como argentinos, la verdad que la situación es súper compleja. Bueno, la influencia china en todo lo que es los negocios es brutal. Bueno, te agradezco porque esto es como, no digo pragmatismo, como un baño de agua fría para los que no queremos ver o los que no quieren ver de que esto está más complicado de lo que creemos. Así que, bueno, Dios ilumine a nuestro presidente para ubicarnos de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Juan. Charla fantástica. Gracias a ustedes. Gracias por la paciencia, perdón por la No, extensión. no, excelente, excelente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Quiero cerrar acá sin antes dejar de agradecer a Lilian por la organización, por supuesto al propio doctor Tokatlian y a todos ustedes por haber participado. Quédense enganchados para las próximas charlas. Gracias y hasta la próxima. Gracias y excelente todo. Y que gane Argentina hoy, Bueno, obviamente. Vamos a ganar, quédate tranquilo. Bueno, Bueno, gracias. hasta luego. suerte. Hasta luego. Gracias a todos. Saludos.